Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Nuevamente nos reencontramos esta semana para analizar qué es lo que pasa en el mundo. Y bueno, les doy aquí la bienvenida. Como ustedes ya saben, mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI. Y como cada semana nos encontramos a analizar qué es lo que pasa en el mundo y por supuesto con temas muy interesantes sobre esta realidad internacional que nosotros tenemos. Pero bueno, no sin antes, a mí me gusta comenzar estos episodios saludando a nuestro equipo de Punto Global. Entonces hoy tenemos la compañía de Ana y de Florencia. Bueno, Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Global. ¿Qué tal esa semana? Hola a todos, muy bien, espero que todos se encuentren también muy bien. Bueno, y Ana, ¿cómo estás? Bienvenida esta semana a Punto Global. Hola, qué semana que tenemos, la verdad, increíble el capítulo que vamos a tener hoy. Bueno, sí, y como dice Ana, este es un capítulo muy especial. La idea es que tenemos un tema muy interesante que se desarrolló en semanas anteriores, pero que sin duda sigue siendo muy importante y que creemos que es clave que nosotros lo abordemos. Pero esto es un poco lo que vamos a tener más adelante con nuestro invitado, que nos va a contar un poquito sobre este tema y nos va a ayudar a profundizar y entender qué fue lo que pasó, que como ustedes ya saben, pues estaremos hablando de lo que fue la disolución del PKK y este proyecto independentista del Kurdistán que marcó durante muchos años la agenda en Medio Oriente. Pero bueno, como ustedes ya saben, siempre comenzamos nuestro programa de Punto Global con nuestra sección del no tema. Entonces, Flor, ¿tú qué nos traes esta semana como no tema? Bueno, como no tema, yo quería hablar sobre la política de Alemania, que está endureciendo su política de migración para, dicen, reducir el efecto llamada o introducir más orden. El gobierno alemán asegura que mantendrá las devoluciones en caliente de las solicitudes de asilo, pese a que la justicia haya declarado que estas acciones son ilegales. Un tribunal de Berlín considera que estas expulsiones vulneran el Tratado de Dublín, donde se exige que cada solicitud se evalúe y que no se rechace directamente en la frontera. El fallo se basa en un caso de 3 ciudadanos somalíes que fueron devueltos a Polonia y se plantean dudas sobre la legalidad de estas medidas que están aplicadas desde mayo. La administración de Merz asegura que recurrirá a la sentencia y, por otra parte, la Embajada de Francia en Berlín pide claridad al gobierno alemán por los posibles efectos que puede tener estas medidas tanto para la cooperación fronteriza como para el marco legal europeo. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Precisamente, pues la migración se está convirtiendo en un tema clave en la política, en este ascenso de la derecha está detrás de eso, y sin duda, pues este gobierno alemán que viene con importantes cambios que nosotros estamos viendo en su política interna, pues es muy clave que nosotros lo tengamos en cuenta. Y bueno, Flor, Ana, perdón, ¿qué nos traes tú como no tema esta semana? Bueno, esta semana, esto en realidad ocurrió ayer, pero bueno, como suelo hablar bastante en los no temas anteriores, me interesa bastante la política que está pasando en Corea. Y ayer hubo elecciones después de la ley marcial que pasó en diciembre. Las dos destituciones siguientes, tanto del presidente como el ministro que dejó después, ambos pertenecientes a la derecha, ¿no? Y ayer asumió Lee Jae-myung después de este ajustado debate que hubo con la derecha, con casi un 50-51% de los votos aproximadamente. Y esto marca un giro en la política también, ya que este personaje estuvo en diciembre presente, sufrió un accidente donde le clavaron un cuchillo en el cuello y luego de esto, en el momento de la ley marcial, se hizo viral porque grabó cómo tenía que saltar las vallas para acceder a las votaciones que se tenían que llevar a cabo en los recintos. Que bueno, ya lo hablé en un tema anterior, ¿no? Entonces, lo que hoy me quiero enfocar es qué proyectos tiene este nuevo presidente en Corea y por qué es importante también con el tema del feminismo, ¿no? Esta foto vemos un montón de mujeres en un momento donde el 4B está en ascenso,
y donde se terminan de marcar las diferencias entre el voto femenino y masculino y la radicalización hacia la derecha de los hombres, especialmente en Asia. Más allá de que el presidente dijo que su política va a estar concentrada en la economía, también dio distintos comentarios donde el apoyo hacia las mujeres va a ser muy importante y también va a buscar entablar relaciones nuevamente con Corea del Norte, cosa que es muy importante, ¿no? El presidente anterior había hecho comentarios en contra de las mujeres, hablando de que estas eran muy exageradas y que los datos que estaban suministrando de abusos y entre otras cosas eran falsificados. Y bueno, el presidente electo actual, Lee, los dio de baja estos comentarios y va a comenzar con proyectos de apoyo tanto en educación como financiamiento, según he entendido. Veremos qué políticas termina desarrollando, ya que su asunción fue ayer, aunque fue inmediata, queda bastante tiempo, y él ha dicho hoy que la administración se encontraba total y completamente vacía, así que van a tener que comenzar de nuevo. Eso es todo por el tema de hoy. Bueno, Ana, muchísimas gracias por ese no tema, y de hecho yo quiero hacer de paso una pequeña publicidad para quienes nos escuchan y nos ven en YouTube. Precisamente en el CERI nosotros tenemos nuestros informes del Observatorio Electoral Internacional, que hacemos un seguimiento de todas las elecciones, y por supuesto ustedes ya pueden encontrar en Instagram como en la página del CERI, pueden encontrar la publicación de nuestro análisis sobre las elecciones de Corea. Entonces súper invitados, precisamente Ana, que nos trae pues este no tema y que pueden consultar pues nuestro informe. Pero dicho esto, pues vamos a entrar en materia con nuestro tema. Y vamos a, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, pues a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ocurrido con este tema que tenemos de la semana. Entonces, veamos cómo comienza. El Partido Kurdo de los Trabajadores, conocido por sus siglas PKK en Turquía, anunció su disolución y el abandono de las armas después de 4 décadas de lucha armada en Turquía. El conflicto ha dejado en ese tiempo más de 40.000 muertos. El grupo tomó las armas en 1984 con el fin de crear un estado kurdo o una región autónoma para los kurdos, que representan alrededor del 20% de la población turca. El PKK dice haber cumplido su misión histórica al llevar la cuestión kurda hasta un punto en el que puede resolverse a través de vías democráticas. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, habló de una decisión histórica. Bueno, pues durante décadas el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, llevó adelante una lucha por la independencia de los kurdos, tal vez el pueblo más grande sin Estado que nosotros conocemos, principalmente dentro de Turquía. Este grupo, el PKK, que es considerado como un grupo terrorista por varios países de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, anunció su disolución apenas hace unas semanas. Y esto sin duda ha marcado toda una repercusión para la región. ¿Qué va a pasar con la causa de los kurdos? ¿Qué va a ocurrir con estos líderes del PKK? ¿Por qué ha tenido esta decisión de romper con este grupo y firmar la paz? Pues para ayudarnos a entender este tema estamos con Guido Feld. Guido Feld es magíster en estudios internacionales de la UCEMA, columnista invitado en Infobae sobre temas internacionales, miembro del Comité de Medio Oriente del CARI y miembro del CEPI de la UBA, y actualmente es profesor universitario. Bienvenido, Guido, un gusto que estés aquí en Punto Global. Muchas gracias, Guillermo. Ana, Florencia, un placer. Bueno, Guido, pues qué gusto que nos acompañes, y por supuesto la pregunta inicial y tal vez la pregunta obligada es que nos puedas contar, bueno, ¿qué fue o qué es el PKK? ¿Cómo surgió? Si nos puedes contar como un poco sobre su historia de este grupo. Bueno, a ver, no podemos entender qué es el PKK sin entender primero la historia justamente de los kurdos, es decir, un pueblo sin Estado, usado y traicionado por las grandes potencias, y divididos en 4 países que nunca lo integraron realmente. Es decir, pensemos en los kurdos como un pueblo que son entre 30 y 40 millones de personas, están repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria, hablan su propia lengua, tienen una identidad nacional fuerte, pero no tienen un Estado-nación que los sustenta. Es un pueblo que se les ha prometido tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Sèvres su propio Estado, pero esa promesa murió justamente con el nacimiento de la Turquía moderna, después con el Tratado de Lausana.
De entonces casi siempre vienen viviendo una paradoja, o sea, son mayoría en algunas regiones, pero siempre minoría nacional. Y cada vez que una potencia los necesitó, como por ejemplo Estados Unidos contra ISIS, por ejemplo, los usó justamente y después los abandonó. Podríamos de alguna forma resumir lo que son la minoría más traicionada entre el siglo XX y hasta XXI, para resumirlo en pocas palabras. ¿Por qué es considerado como terrorista el PKK? Bien, muchas gracias. El PKK, como tal, nace en 1978, dirigido por Abdullah Öcalan, que era el líder principal. ¿Por qué pasaba esto? Turquía negaba incluso la existencia de los kurdos como grupo. Era ilegal hablar kurdo, cantar en kurdo y hasta ponerse nombres con nombre kurdo. Tenemos la complejidad en cómo fue creado el Estado turco, en parte con la negación de las minorías. Entonces, el PKK en sus comienzos arranca siendo un movimiento marxista-leninista y con un objetivo claro: querían crear un Estado kurdo independiente. Y en 1984, tal cual indica el video, inician una guerra abierta contra el Estado turco, y como bien dice, el conflicto fue brutal, o sea, hubo más de 40.000 muertos, tácticas de guerrilla y de terror, y por supuesto una represión también despiadada del Estado turco. Eh, Ahora, bien, un gran dilema que cuando uno analiza este conflicto: ¿era el PKK un grupo terrorista o una guerrilla nacionalista? Ahí es donde empieza justamente la divergencia de opiniones. Para Estados Unidos y la Unión Europea lo es, pero para muchos kurdos es la única fuerza que los defendió, sobre todo de Turquía. Ahora, sin embargo, hay una realidad que tenemos que analizar desde este punto de vista. El PKK cometió atentados terroristas, pero Turquía reprimió de forma masiva. Y en ese sentido, escuchamos la narrativa de ambas partes, que simplifican cada narrativa según sus intereses geopolíticos. Ahora bien, en 1999, Öcalan es apresado. Y acá podemos encontrar un giro ideológico del PKK, desde el punto de vista discursivo. ¿Por qué? Porque se abandona el separatismo estricto y empieza ya a hablarse de lo que se llama el confederalismo democrático, ecológico y hasta el feminismo, ¿sí? Inspirado justamente en el anarquismo. O sea, se proponen autonomías locales, y de hecho se va a desarrollar, por ejemplo, en la zona del Rojava, en Siria, en el norte de Siria, pero no un Estado-nación como originalmente se había pensado. Más allá de este cambio, de esta mutación ideológica del PKK, para Turquía seguía siendo el mismo enemigo. O sea, no importaba si cambiaba el discurso, estaban armados y cuestionaban la unidad del Estado turco. Y así como esto pasó en Turquía, también podemos pensar que había movimientos tanto en Siria, en Irak y en Irán. Cada quien enfrentándose también a Turquía, pero sobre todo la de Turquía era la más intensa de todas. Bueno, y ahora te quería preguntar cuáles fueron los factores que llevaron al partido a disolverse ahora, tras más 40 años de lucha armada. ¿Hay alguna diferencia que pueda haber entre esta ocasión y otros procesos de paz que intentó el gobierno turco con el partido y que fracasaron como en 2015? Mira, básicamente desgaste de la lucha armada, eh, no tenían el mismo tipo de legitimidad, sobre todo en la juventud, que antes, es decir, había una mayor indiferencia en la juventud, y también Turquía, a fuerza de golpes, aprendió a aceptar determinadas influencias sobre las culturales kurdas respecto a lo que había antes. Por ejemplo, permitió la existencia de partidos como el HDP, que son partidos kurdos políticos que participan en el sistema político, cosa que antes ni siquiera eso. Todos esos factores se fueron conjugando para llevar finalmente a lo que fue la debacle, o mejor dicho, la decadencia de la lucha armada. Y es cosa que se vio el punto final hace un par de semanas con la rendición del líder histórico del PKK, Öcalan. Bueno, Ahora, sí. precisamente tú que mencionas a Öcalan, y creo que hay algo importante, pues este es un líder que tú mencionabas que está preso, digamos, desde antes del año 2000, de 1999, si no estoy mal. Y bueno, ¿qué rol juega este líder que está apresado? ¿Qué influencia tiene en esta decisión? Porque es un poco como que si escuchamos el anuncio de que él decide la disolución más o menos en febrero, pero bueno, ¿qué papel tiene Öcalan aquí en todo este asunto de la disolución y cómo influye estando así desde la cárcel?
Bueno, él sigue siendo el líder histórico de la insurgencia kurda, entonces así como tuvo influencia en el final de la lucha armada, claramente también tuvo influencia de lo que después fue, por lo menos de manera simbólica, en lo que implicó el PKK. Más allá de Öcalan y del rol que históricamente ocupó, lo interesante es ver que, aún estando él preso, el PKK como tal pudo seguir funcionando sin estar dirigiendo él directamente, justamente evolucionando este modelo de, como se llama, del confederalismo democrático. O sea, la idea esto de empezar a imaginar un Kurdistán no como un Estado-nación clásico, sino como esto, como una red de comunidades autónomas que funcionan dentro de estados existentes. Turquía, Siria, entre todo esto. O sea, un Kurdistán sin Estado, pero con poder local. Esto en parte es la diferencia de cuando Calán dirigía directamente de cuando no. Y esta disolución, ¿cómo afecta a la causa kurda en general? Mirá, en primer lugar, yo te diría que podemos ver dos grandes consecuencias de lo que deja la insurgencia kurda respecto a lo que por la situación por la que se peleaba, por la que se combatía y lo que podemos pensar aquí en un futuro. En primer lugar, primero que obligó a Turquía a reconocer, aunque fuera por la fuerza, de que había un problema kurdo que ya no podían seguir negando, es decir, se ha dado lugar a cierta autonomía cultural o por lo menos expresión cultural, incluso un partido político que representa al kurdo, cosas que, como dijimos, en la década que esto arrancó en 1984, esto no era así. Y en segundo lugar, abrió un camino hacia nuevas formas de organización política que también desafían el modelo de Estado-Nación homogéneo. ¿Por qué? Porque esto es justamente el confederalismo democrático, es decir, comunidades autónomas en Estados-Nación ya existentes. Bueno, de alguna forma podemos decir que es un desafío el modelo westfaliano, esto de definir la soberanía como control estatal sobre un territorio. Entonces, los kurdos están ensayando otra cosa, ¿no? Un Kurdistán identitario, cultural, político, armado, pero sin una bandera propiamente de las Naciones Unidas, como podríamos pensar en sentido tradicional. Ahora, también podemos pensar que dejó heridas profundas, miles de muertos, hay una sociedad polarizada y una narrativa oficial turca que fue construida en buena medida sobre la exclusión de las minorías. Tiene que ver con los problemas, con cómo fue construida y fundada la Turquía moderna. Es decir, en el intento de forjar una identidad nacional fuerte turca, se dejó de lado todo lo diverso. Y eso hasta el día de hoy tiene consecuencias que Turquía sigue pagando. Entonces, te diría que el futuro todavía no está escrito, vamos a tener que ver cómo evoluciona esto, porque la causa kurda no desaparece, pero está claro que sin una solución política que reconozca los derechos culturales de autonomía y representación para los kurdos, no va a haber estabilidad posible. Entonces, yo diría que un buen interrogante que nos deja hoy acá es que la pregunta no es si los kurdos merecen un Estado. La pregunta es si los estados que los gobiernan están dispuestos a reconocerlos como parte legítima de su tejido social. Turquía, en ese sentido, tiene una pregunta muy interesante que responder de aquí en adelante. Veremos lo que ocurre. Bueno, Guido, y como tú lo mencionabas, pues el Kurdistán, y has traído como a colación lo que es Siria, lo que es el proyecto de Rojava, pero también tenemos los kurdos en Irán, tenemos los kurdos en Irak, precisamente donde pues cada país parece tener una situación diferente. Por ejemplo, hablamos de algunos proyectos de autonomía, como ocurre en Siria, o un poco de autogobierno, como lo que ocurría en Irak. ¿Cómo han vivido, digamos, en estos países, en esos territorios, cómo se ha reaccionado a esta orden de disolución del PKK? Bueno, Guillermo, es muy interesante porque acá justamente traes el tema de los dilemas geopolíticos que le han pasado a los kurdos en general. Es decir, fíjate la paradoja. Estados Unidos, por un lado, clasificaba al PKK como terrorista, pero al mismo tiempo armó a las YPG en Siria, que, para simplificar, son como su primo ideológico, pero en Siria. Lo hizo justamente porque los consideraba en su momento los mejores aliados para combatir a ISIS, al Estado Islámico. O sea, imagínate que Turquía vio esto como una traición, o sea, un aliado de la OTAN financiaba a sus propios enemigos internos, es decir, pero de otro país. Después, al mismo tiempo, Trump se retiró del norte de Siria, justamente dejándolos a la intemperie, y para los kurdos esto fue visto como una traición más. Entonces, hoy los kurdos están atrapados ante la presión de Ankara,
la indiferencia por un lado de Washington y las amenazas de Damasco o Teherán. Que de nuevo, Damasco ahora, incluso con la caída de Assad, por ahora se los ve como que los están integrando, pero hay que ver a dónde deriva eso, más teniendo en cuenta las políticas que el nuevo gobierno sirio está teniendo con las minorías drusas, entre otras cosas. Vamos a ver hasta dónde evoluciona la relación con los kurdos, por más que oficialmente digan que los van a integrar. Y aún así, y como por supuesto también en Teherán, en Irán. Es decir, ninguno de los 4 estados que yo les estoy mencionando, Siria, Turquía, Irán, Irak, va a permitir una secesión de su territorio para la creación del Kurdistán. Y ese es el gran eje geopolítico que venimos viendo desde la Primera Guerra Mundial hasta acá. Diferentes potencias regionales o globales que les prometen a los kurdos autonomía, un estado propio, los usan para fines geopolíticos y después lo dejan a la intemperie. Y lo que vimos ahora en Estados Unidos en la batalla contra ISIS, que bueno, fíjate también que muchos de los que combatían ISIS eran mujeres, justamente producto de este confederalismo democrático, que también tenía buena parte del feminismo. Bueno, lo está viendo justamente reflejado en el Rojava sirio. Mientras perdure la buena relación con el actual gobierno de Damasco. Pero bueno, son varios países, diferentes ejes y cada uno en diferente situación, más allá de lo que ocurrió ahora en Turquía con el PKK. Pero sí, fíjate la paradoja que Estados Unidos declara terrorista a un grupo al PKK, pero al IPG era un aliado funcional hasta donde le sirvió. Bueno, Guido, y eso me deja a mí con una pregunta, ya vimos como este escenario regional así. ¿Qué pasa internamente, digamos, qué pasa ahora en Turquía, que es un poco lo que sigue para ellos? Es decir, como hacia dónde pinta, hacia que consigan una nueva autonomía o simplemente entrar a negociar con Erdogan. Es decir, ¿cuál es como la relación ahí del gobierno turco de Erdogan con este acuerdo que puede ocurrir así en el interior de Turquía? Principalmente hay un dilema, porque más allá del avance y la disolución del PKK es qué va a hacer el Estado turco para integrar verdaderamente a esta minoría en el sistema político realmente y evitar que algo como esto vuelva a surgir en el futuro. Es decir, eh, yo te diría que el gran desafío que tiene Turquía acá es esto, cómo integrar a esta minoría justamente para evitar justamente que lo que llevó en su momento a la insurgencia de 1984 vuelva nuevamente a- a surgir o nuevamente a comenzar nuevamente. Entonces, el gran dilema del gobierno turco tiene que ver con esto. Pero también tengamos en cuenta que la política Turquía ha sido históricamente la de negar por lo menos la diversidad de minorías que tienen dentro de su territorio. Y no solamente de los kurdos, sino como de lo que ha pasado, por ejemplo, con los armenios. Entonces ahí hay un desafío importante, más teniendo en cuenta que el actual gobierno turco, bueno, no se ha mostrado muy reacio a dejar de lado sus políticas históricas al respecto con el trato de las minorías. Entonces, hay un desafío interesante sobre qué, qué es esto lo que va a traer. Yo te diría que, si te lo tuviera que decir a modo de síntesis, los kurdos son la minoría sin Estado más grande del mundo. Y lo que nos refleja su historia, más allá de lo que ocurra aquí con Turquía, es cuál es el costo humano sobre las promesas rotas y la tradición de geopolítica que se le ha dado a un grupo de gente que ha sido usado históricamente para fines geopolíticos. Es decir, fueron usados por potencias para pelear guerras ajenas y descartados cuando dejaron de ser útiles. Entonces, yo creo que el PKK, con todas sus contradicciones, obligó a Turquía a enfrentar una verdad que quiso negar durante décadas. Entonces, por un lado, tenemos el trauma de una guerra interna que dejó miles de muertos. Por el otro, y acá es donde justamente se lo toma como el desafío para Turquía, el debate sobre autonomía, diversidad y una nueva forma de organización política. Yo creo que el mayor desafío que tiene Turquía es que cuando un Estado niega sistemáticamente la existencia de una minoría, la insurgencia armada deja de ser una elección y se convierte en un acto de supervivencia.
Es decir, cuando no hay canales democráticos de inclusión, la violencia termina siendo el idioma de aquellos que están siendo excluidos y olvidados. Entonces, acá es donde está el mayor desafío de Turquía, y es si la clase política aprendió la lección de todo esto para integrar mejor, para integrar definitivamente a la minoría del sistema político como está. Creo que van por un paso, pero todavía hay un largo camino por delante, porque claramente tenés buena parte de la clase política turca que está muy desconfiada a lo kurdo, a todos los aspectos vinculados a la cultura kurda, y lo ven como una amenaza existencial a la existencia de la Turquía moderna. Entonces, hay un largo camino por delante todavía para lograr todo esto. Perdón la Bien, extensión. Guido. No. Vos habías mencionado también esto de, bueno, está en el caso de Estados Unidos, que utilizó a los kurdos, que ellos se encuentran también en Irán. Podemos hablar básicamente si estas potencias extranjeras, incluyendo a Rusia, han tenido peso en la decisión de la disolución del PKK. ¿Vos decís si Rusia tuvo alguna influencia al respecto? Mirá, más que nada, particularmente no, justamente porque Turquía es más bien rival de Rusia al respecto. Sí, lo que te diría es que la decisión de terminar ahora la insurgencia tuvo que ver con diversos factores, y entre ellos también que quiero decir que el apoyo que hubo histórico a las insurgencias o a este tipo de separatismo nacionalista en la década del 80 y 90, hoy en día está prácticamente en decadencia. Entonces también nos encontramos con un contexto adverso para este tipo de grupos respecto a décadas anteriores. Si a eso le sumas el desgaste generacional, la cantidad de muertos que hubo y el hecho de que ya no vienen teniendo el mismo efecto con la juventud, bueno, son diversos factores que fueron llevando a que, no que se extinguiera la causa kurda, pero sí que la vía armada como tal, por lo menos dejara de tener razón de ser. Y no tomemos esto que está pasando como el fin de la causa kurda, y de que por lo menos del final de esta expresión de su lucha armada. Pero de nuevo, si Turquía vuelve a cometer los errores que cometió antaño, por ahí una expresión parecida al PKK o del nacionalismo kurdo, lo podemos volver a ver de otra manera, de otra manera. Entonces, no tomemos esto como el final de la causa kurda, ni las reivindicaciones culturales ni nacionalistas de los kurdos. Y el desafío de poder integrar a esta minoría a sentirse parte de tu Estado-nación y no a querer tomar acciones de las cuales una minoría se considera oprimida y por lo tanto promuevan movimientos secesionistas que terminan derivando en, bueno, secesionismo violento como el caso de PKK. Bueno, y para terminar, y también siguiendo un poco lo que estás diciendo para dar una conclusión, ¿considerás que ahora se logra una solución política definitiva para este asunto kurdo? ¿Y qué destacarías de esta disolución? Yo te diría que, como vinimos diciendo, el desafío está si puede haber justamente, si la dirigencia política turca logra entender que tiene que integrar a la minoría a la sociedad turca y a la política, porque si no, pues se van a cometer los errores del pasado. Eh, y también, por otro lado, como también creo que había mencionado, para Turquía implica un desafío de reconocer justamente los derechos culturales y la autonomía de los kurdos, porque si no, si esto no es reconocido o se vuelven a cometer esos errores, no va a haber estabilidad posible. Entonces, como te dije antes, el gran desafío acá, no solo para Turquía, sino para los otros estados también, es si pueden reconocer a los kurdos como parte legítima de su tejido social, de su sociedad, e integrados al sistema político, porque eso es lo que finalmente lleva a la estabilidad. Cuando esto no es reconocido, o es negado, o es reprimido, movimientos secesionistas como lo que ves del PKK, bueno, proliferan y definitivamente vamos a volver a tener una expresión parecida de. Entonces, acá el gran desafío es, más allá de estos puntuales que estamos viendo con el fin de la insurgencia armada, es qué va a hacer la dirigencia política turca con esto. Y esta es la historia que todavía está por escribirse al respecto. En ese Bueno, sentido, Diego, bien. En ese sentido hay un desafío por delante. Perdón. bueno, Diego, un gusto que hayas participado en este episodio. Has sido muy claro con tus respuestas y explicaciones y espero que también lo hayas disfrutado. Que
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, bueno, de esta manera pues finalizamos nuestro episodio de Punto Global. No sin antes hacerle la invitación que siempre hacemos, y es que si a usted le gusta este proyecto, si a usted le gusta lo que estamos haciendo, pues la mejor forma de apoyarnos es compartirlo, comentar nuestros capítulos, nuestros episodios. Ustedes lo pueden hacer en las diferentes plataformas de podcast que ustedes encuentran Punto Global. También lo pueden hacer en YouTube. Si usted la manito arriba, calificarlo en plataformas como Spotify o en iTunes, y también pueden dejar sus comentarios. Recuerden que en plataformas como Spotify o YouTube, Spreaker, iVoox, en todas ellas ustedes pueden dejar sus comentarios y decirnos qué les parecen nuestros episodios de Punto Global. Y dicho esto, pues me despido de nuestro equipo de Punto Global por esta semana. Entonces, Ana y Flor, nos vemos la siguiente semana de Punto Global. Entonces, chao, Ana. Nos vemos, súper interesante el capítulo de hoy, siempre es importante escuchar a las minorías. Y bueno, Florencia, nos vemos la siguiente semana en Punto Global. Chao a todos, nos vemos la semana que viene con un nuevo tema. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Como ustedes saben, mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI, y esto ha sido Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como Ceri.global, en Facebook como Ceri Global, en Twitter o X @Ceri6 y en la web en www.ceriglobal.org.